Hola, es un gusto poder saludarlos. Espero que todos estén bien. Este tejido ya lo subí anteriormente, ya hace buen tiempo, pero siempre tienen duda de cómo empezarlo y lo estoy editando de una forma diferente, pero es el mismo tejido. Espero que les ayude. Este rectángulo se puede tejer para un mantel, camino de mesa, cortina, carpeta individual, para cualquier proyecto que guste. Y si todavía no tiene ningún proyecto, haga la muestra, guárdela por ahí y la va a necesitar cuando menos lo piense. Ok, voy a darle la medida de largo, 18 pulgadas, que son 46 centímetros, más o menos. Ahí está lo largo, y lo ancho tiene 13 pulgadas, que son 33 centímetros. Ok, empezamos nuestro tejido con 108 cadenas. Aquí están. Voy a hacer el primer punto alto en la cadena número 4 del gancho para abajo. Ahí sería el primer punto alto. Y tejo los siguientes dos puntos altos, uno en cada espacio, para tener el primer grupo de 4. Ahí lo tengo. 2 cadenas de separación y 2 cadenas abajo. En la tercera cadena, un punto alto. Vamos a continuar con 3 puntos altos, uno en cada espacio, para tener el siguiente grupo de 4. Dos cadenas, 2 cadenas abajo en la tercera cadena del espacio. Ahí vamos a continuar con los siguientes 3 puntos altos para tener un grupo de 4. Así vamos a tejer todo la base de cadena. Hasta terminar con un grupo de 4 en las últimas 4 cadenas. Ahí está. Esta es la vuelta de base. Tenemos 2 vueltas de base. Ok, aquí terminamos esta vuelta, la primera vuelta de base en este espacio, los 4 puntos altos. Tejemos las 5 cadenas y regresamos a intercalar los grupos de 4 en el espacio de 2 cadenas y arriba de cada grupo de 4, 2 cadenas. Se termina la segunda vuelta con un punto alto. Les explico cómo vamos a estar empezando y terminando cada vuelta. Se empieza con un grupo de 4 y la siguiente vuelta se empieza con 5 cadenas. Y así como se empieza cada vuelta, así se termina. En total vamos a tener 35 cuadros. Esta es la primera vuelta. Se tejen los espacios de 2 cadenas con el punto alto y un grupo de 4. Ahí está. Es la primera vuelta. Aquí también la terminamos con un grupo de 4. Esta es la primera vuelta. La segunda vuelta, ahí está, es la misma orilla. Aquí vamos a tejer 19 de aquí a este espacio. Son 19 espacios de 2 cadenas. Este es el número 19. Aquí tejemos, después de los 19 cuadros, tejemos 7 puntos altos y 10 espacios de 2 cadenas. Esta es la vuelta 2. Seguimos con la vuelta 3, que es esta. Va a ser 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios de 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas y aquí tenemos 7 puntos altos en este espacio. 7 puntos altos en la vuelta 3. Aquí se la estoy marcando. Y vamos a hacer estos espacios de 2 cadenas hasta este espacio. Lo vamos a continuar. En la vuelta 3. La número 4 y la número 5 se van a tejer igual. Ya usted ya sabe cómo tejer la orilla. Aquí está. Tejemos hasta este espacio. Y estos son los puntos altos que se deben de tejer, que son 13 puntos altos. En la vuelta 4 y la vuelta 5 es la misma. La 4 y la 5. Se terminaría. En este espacio se va a terminar la 5 a este lado y empezamos la número 6. Aquí está la 6. Vamos a tejer un espacio de 2 cadenas arriba de los primeros 4 puntos altos de la vuelta anterior y tejemos 7 puntos altos y terminamos con 10 espacios de 2 cadenas. Esta es la vuelta 6. Hasta aquí voy a llegar. Aquí tenemos una uva completa hasta la vuelta 6. Van a ser 45 vueltas. Por eso es que me estoy tomando esta forma de explicarles y es muy fácil porque solamente son espacios de 2 cadenas y puntos altos. Ahí tiene toda la información. Ya de ahí vamos a avanzar. Ok, llegamos hasta la vuelta número 6. Esta es la número 6 con 7 puntos altos. La número 6 porque estamos contando desde este espacio. Las primeras 2 vueltas son las vueltas de base, como ya les dije también. Ok, aquí estamos en la número 6. Ahora, después de la vuelta 6 hicimos otra uva. Ya no se tome el trabajo de contar los espacios de 2 cadenas. Vamos a guiarnos por la que ya sentamos aquí. Aquí está. Esta es la vuelta número 6. La vuelta número 7. Tejemos los 7 puntos altos en este espacio. En la vuelta número 7. La vuelta 8. Igual. 7 puntos altos. De regreso. 2 cadenas. Un grupo de 4 puntos altos. La vuelta número 8. La número 9. 2, 4, 6, 8, 10 y son 13 puntos altos en la uva en esta vuelta. La número 9. Aquí tenemos la vuelta número 10. Después de tejer los 13 puntos altos, porque estamos de regreso, tejemos los 13 puntos altos y 2 espacios de 2 cadenas y tejemos 10 puntos altos en este espacio. Para empezar la siguiente uva, ahí está. Nos regresamos en la vuelta 11. Un grupo de 4 puntos altos, 2 cadenas, 10 puntos altos, 2 espacios de 2 cadenas, 7 puntos altos y toda la vuelta la vamos a terminar así. Es la vuelta 11. Ahí tenemos 2 uvas y una empezada. La vuelta 11. Ok, ahí puse unos marcadores. No está de más ir marcando lo que se pueda para hacer las cosas más fácil. Estos marcadores, los primeros 2, son las uvas que ya tejimos.
Y estos otros dos de este color, hasta aquí llegamos en la vuelta 11. Y está tejida la número 12 en esta uva, que es la tercera vuelta de la uva. Esta es la número 12. Aquí tenemos 16 puntos altos en esta vuelta, solamente es todo, 16 puntos altos. La número 13 son los mismos 16 puntos altos en esta uva grande. Y tenemos aquí 10 puntos altos separados de 2 cadenas. Esto que tengo aquí, hasta aquí llega la vuelta de puntos altos. Es todo lo que lleva. Aquí tenemos 16 y aquí tenemos 10. La número 14 es esta. Empezamos por este espacio. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 11. Espacios de 2 cadenas. Enseguida 7 puntos altos. 3 espacios de 2 cadenas. Y tenemos 10 puntos altos. 2 cadenas. 4 puntos altos. 2 cadenas. Y aquí tenemos 10 puntos altos. Y es todo lo de las uvas. La número 15, nos regresamos, pasamos la uva y aquí arriba de los mismos puntos altos vamos a tejer, que son 16 puntos altos, esta última vuelta. 2 espacios de 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas. Aquí tenemos 7 puntos altos. Es todo de la vuelta 15. Esta la voy a marcar, ya la tejimos, para continuar con las 2 uvas que están a este lado. Ok, hasta aquí llegamos con la vuelta número 15. La vuelta 16 es esta. Empezamos desde este espacio. Aquí tenemos 13 puntos altos en esta línea. Aquí son 16 puntos altos. Y aquí tenemos 10 puntos altos. Ahí está, con 2 espacios y 2 espacios. Es la vuelta 16. La vuelta 17 es esta. Tenemos 5 espacios de 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas y tenemos 10 puntos altos. Estamos en esta. 2 espacios de 2 cadenas y aquí tenemos 10 puntos altos, 4 espacios de 2 cadenas en este espacio y 7 puntos altos. Ahí en esta vuelta, la número 17, terminamos 2 uvas, esta y esta. Y tejí la última vuelta, la número 18. Empezamos en este espacio, 7 puntos altos, 6 espacios de 2 cadenas. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son 16 y 4 espacios de 2 cadenas. De esta vuelta en adelante voy a mostrarles vuelta por vuelta porque ya vamos a empezar las hojas.
y es más elaborado los cuadritos. En las uvas es más fácil porque es muy corto el espacio de puntos altos. Es la 18, vamos a empezar la 19. Aquí tengo la vuelta 19. Aquí tenemos 5 espacios de 2 cadenas, 16 puntos altos, 2 cadenas, 7 puntos altos, 2 espacios de 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas y 7 puntos altos. Y tejo 2, 4, 6, 8, 10 espacios de 2 cadenas, 4 puntos altos y 3 espacios de 2 cadenas. Ahí está, esta es la vuelta 19. Aquí tengo la vuelta 20. Tengo 2 espacios de 2 cadenas. Son 10 puntos altos. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8 espacios de 2 cadenas. Y tenemos aquí 13 puntos altos enseguida. 2 cadenas, 7 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas y 10 puntos altos. Terminamos con 5 espacios de 2 cadenas. Esta es la vuelta 20. Aquí tengo la vuelta 21. Empezamos con 10 espacios de 2 cadenas. Y tenemos 13 puntos altos. Y enseguida 13 puntos altos. 3 espacios de 2 cadenas. 4 puntos altos. 2 espacios de 2 cadenas. 10 puntos altos. 2 cadenas, 4 puntos altos y 3 espacios de 2 cadenas. Ahí está la vuelta 21. Ok, aquí estoy en la vuelta 22. Estos puntos que se están tejiendo es la hoja. 2 espacios de 2 cadenas. 4 puntos altos, un espacio. Aquí tengo 13 puntos altos, un espacio. 4 puntos altos, 4 espacios. 7 puntos altos, 2 espacios y 13 puntos altos, estos últimos. Y 9 espacios de 2 cadenas. Esta es la vuelta número 22. Aquí estoy en la vuelta 23. Tengo 3 espacios, 4 puntos altos, 7 espacios, 7 puntos altos, 2 espacios, 4 puntos altos, 4 espacios, 10 puntos altos, un espacio, 10 puntos altos, un espacio, 7 puntos altos. Y aquí tenemos los últimos 3 espacios de 2 cadenas. Esta es la vuelta 23. Aquí voy marcando las uvas que ya se terminaron. Y esta que está aquí ya es la última uva que tenemos, que ya se terminó también. En total tenemos 8 uvas.
Ok, ya estamos un poquito más avanzados de la mitad. Esta es la vuelta 24. 2 espacios, 7 puntos altos, un espacio, 10 puntos altos, un espacio, 13 puntos altos, 3 espacios, 4 puntos altos, un espacio, 4 puntos altos, y tenemos 6 espacios de 2 cadenas, y enseguida 10 puntos altos con 3 espacios. Ahí está la vuelta completa. Esta es la vuelta 24. Aquí estoy en la vuelta 25. Aquí tenemos 7 espacios, 7 puntos altos, 4 espacios, 10 puntos altos, 3 espacios, 20 puntos altos, 2 espacios, 7 puntos altos y 4 espacios. Esta es la vuelta 25. Ok, estamos en la vuelta 26. Empezamos con 4 espacios, 10 puntos altos, 2 espacios, 13 puntos altos, 4 espacios, 7 puntos altos, 3 espacios, 10 puntos altos, y ahí tenemos 6 espacios para terminar la vuelta, la número 26. Ok, así vamos en el tejido. Esta es la vuelta 27. Aquí está. Aquí tenemos 8 espacios de 2 cadenas. Aquí tenemos 13 puntos altos, 2 espacios, 4 puntos altos, 4 espacios, 7 puntos altos, 2 espacios, y aquí tenemos los últimos 16 puntos altos. Este espacio es la hoja, y para terminar 5 espacios de 2 cadenas. Esta es la vuelta 27. Les voy a indicar, esta vuelta es la número 28. Ya había hecho el clip antes, pero me había equivocado, por eso lo voy a volver a repetir para mí, pero para ustedes aquí está la información. 5 espacios es esta. Aquí tenemos 19 puntos altos en este espacio. Y aquí siguen 6, 7 espacios. Aquí están. Se pueden ir guiando por el tejido de abajo donde va terminando el espacio de 2 cadenas. 4 puntos altos, 2 espacios de 2 cadenas, 7 puntos altos, y tenemos los últimos 8 espacios de 2 cadenas. Es la vuelta, la anterior. Aquí está. Esta es la vuelta 28. La número 29. Aquí tenemos estos espacios que son 9, 7 puntos altos,
2 cadenas, 7 puntos altos, 4 espacios de 2 cadenas, aquí tenemos 20 puntos altos, por último tenemos 3, 6, 9, espacios de 2 cadenas, esta es la vuelta 29. Ok, estamos en la vuelta 30, tenemos 4 espacios y aquí son 3 y 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, son 25 puntos altos, 2 cadenas, y aquí tenemos 10 puntos altos, 2 cadenas, y 4 puntos altos, 2 espacios de 2 cadenas, y 7 puntos altos, y tenemos al final 9 espacios de 2 cadenas. Esta es la vuelta 30. Vuelta 31. Aquí tengo 7 espacios de 2 cadenas, 7 puntos altos, 5 espacios de 2 cadenas, 10 puntos altos, 4 espacios de 2 cadenas, 22 puntos altos, y los últimos 5 espacios. de 2 cadenas. Esta es la vuelta 31. En la siguiente vuelta vamos a terminar la hoja de este lado y aquí empezamos la hoja del lado derecho. Vuelta 31. Ok, aquí estoy en la vuelta 32. Aquí vamos a tener 6 espacios. De 2 cadenas, Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 13 puntos altos. Y tenemos 8 espacios de 2 cadenas, aquí enseguida vamos a tejer 25 puntos altos. Si usted no los quiere contar, empiece a tomar los espacios de abajo. Aquí tenemos 5 espacios arriba y ya uno más aquí está para que no los cuente, nomás estar seguro que tenga los 2 puntos altos en el espacio de cada cadena. Y para terminar tenemos 5 espacios de 2 cadenas, esta es la vuelta 32. Aquí ya terminamos esta hoja y aquí ya tenemos 2 vueltas de la próxima hoja que estamos tejiendo. Aquí nada más nos faltan 8 vueltas del diseño y 3 vueltas más para terminar, que es lo mismo como empezamos el tejido. Ok, ahí vamos. Ok, la vuelta 33. Aquí tenemos 4 espacios de 2 cadenas, 13 puntos altos 2 espacios de 2 cadenas, y aquí tenemos 13 puntos altos y todo el resto de la vuelta son 19 espacios de 2 cadenas, esta es la vuelta 33. Estamos solamente tejiendo esta hoja que va empezando. Esta ya la marqué que está terminada, ahí está. Vamos a continuar con la hoja. Vuelta 34, empezamos con 17 espacios de 2 cadenas, aquí tenemos 10 puntos altos, 2 cadenas, 10 puntos altos,
2 cadenas y 7 puntos altos. Y terminamos con 4 espacios de 2 cadenas. Este espacio es el que se va a estar tejiendo la última hoja que tenemos, la vuelta 34. Aquí estamos en la vuelta 35, solamente les voy a mencionar los puntos que tenemos aquí. Aquí tengo 10 y aquí tengo 16 puntos. Son 3, 6, 9, 12, 13, 14, sí, son 16 puntos. Esta es la vuelta 35. Aquí estamos la vuelta 36. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Son 19 puntos altos. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 13 puntos altos. Esta es la vuelta 36. Aquí estoy en la vuelta 37. Aquí tengo 10 puntos altos. 2 espacios de 2 cadenas, 7 puntos altos, 2 cadenas. Y aquí tenemos 3 y 3, 6, 10 puntos altos. Aquí estamos la vuelta 37. Estamos en la vuelta 38. Aquí tengo, son 10 puntos altos, un espacio, 13 puntos altos, un espacio y 7 puntos altos. La vuelta 38. Nos faltan solamente 2 vueltas para terminar el diseño. La vuelta 39, aquí estamos. Son 4 puntos altos, un espacio y tenemos 10 puntos altos, 3 espacios y 4 puntos altos. Es todo en la vuelta 39. Ya nada más nos falta la número 40 para terminar la hoja. Ok, este espacio de puntos altos es la vuelta 40 del diseño. Aquí tenemos los últimos 16 puntos altos. Y ahí está terminada la segunda hoja. Está preciosa, aquí está. Esta vuelta que tejí con los espacios de 2 cadenas es la vuelta 41. Ya terminé las últimas 2 vueltas como las 2 primeras que tejimos. Entonces serían 2 vueltas de inicio y 2 vueltas para terminar. Serían los 45 vueltas. Ahí está terminada. Está preciosa. Aquí le di vuelta al tejido. Este es el espacio que les acabo de explicar, donde terminamos la última vuelta. Ahí está. Le vamos a tejer una orilla muy sencilla. Voy a tejer este lado que está el punto alto horizontal. Les voy a indicar después cómo lo vamos a tejer el punto alto vertical. Ahí está. También les voy a indicar cómo lo vamos a unir. Voy a tejer una cadena y un medio punto. Tomo los 2 lazos que tengo en este punto y hago un medio punto. 3 cadenas para hacer el lazo. Todos los lacitos van a ser de 3 cadenas y voy a tomar los 2 lazos del medio punto para tejer un medio punto. En este espacio del punto alto, 2 medios puntos, 3 cadenas. Igual tomo 2 lazos del medio punto y medio punto. Así vamos a hacer cada espacio de punto alto. Aquí tenemos 2 medios puntos, 3 cadenas. Tejemos el medio punto. Y así vamos a estar tejiendo todo este lado que tenemos.
hasta llegar a la esquina. Ok, aquí llegué a la esquina, hice un medio punto en el espacio del punto alto y el último punto lo hice en la esquina y una cadena. Aquí después de la cadena, porque es parte de las 3 cadenas del lazo, la cadena que tejí, solamente para indicarles cómo vamos a ir uniendo una pieza con otra. Esta no es la adecuada para unirla a esta porque es solamente una carpetita, un cuadro, y la voy a tomar como muestra solamente. Aquí sería en la esquina, en la cadena de en medio, el punto deslizado. Es la forma en que yo uno los puntos. Tengo las 3 cadenas ahí completas. Tomo los 2 lazos del medio punto, lo mismo igual, medio punto, y tejo, paso el punto alto de la esquina y el segundo, el lazo que nos queda aquí de la cadena de base, el medio punto, en el siguiente lazo medio punto, una cadena y tomo el siguiente lazo, deslizo el punto, termino con una cadena y regreso para hacer el medio punto. Aquí en el espacio de las 2 cadenas tejo 1, 2 medios puntos. Cada 2 medios puntos tenemos que ir haciendo una cadena para ir tomando el tejido que vamos a unir. Deslizamos, esto lo tengo que destejer, 2 lacitos, porque es una muestra solamente que les estoy dando. Aquí pasamos un punto y en el siguiente 1, 2, la cadena, el siguiente espacio sin dejar pasar ningún lazo, una cadena, los 2 lazos del medio punto, pasamos el punto alto y en el espacio de cadenas prácticamente son 2 medios puntos en cada espacio con el lazo que estamos ahí uniendo el punto. Mire qué precioso se ve estas 2 vueltas con estas 2 vueltas, una forma muy bonita. Así es la forma como lo podemos unir. Ok, aquí está terminado. Aquí deslicé el punto en el medio punto que tejí para hacer la orilla. Ok, ahí lo tiene, está precioso este tejido. Aquí ya está terminado. Es algo muy sencillo, muy simple y muy fácil de tejer. Aquí lo tiene. Espero que le guste. y gracias por ver mi video. Suscríbase si todavía no lo ha hecho y si ya está, bienvenido y gracias. Aquí nos vemos el próximo. Un abrazo para todos. Bye bye.